Bueno, estamos en horario, así que está María Emilia. En realidad todas las personas involucradas en las presentaciones ya confirmaron su presencia, así que vamos a ir llamándolas y a medida que les toque les voy a ir dando esos accesos. Les doy la bienvenida a todas, a todos. Les agradezco a quienes organizaron este evento haber pensado en mí como moderadora. Me presento, mi nombre es Leticia Pou, soy la coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Y bueno, hoy nos convoca en el eje de educación un tema específico que es el de estrategias de enseñanza en educación superior. Como ustedes saben, cada una de las presentaciones va a contar con 15 minutos. Si les parece, lo que podemos ir haciendo como dinámica es que yo 5 minutitos antes de que se les esté por acabar el tiempo, les aviso con el micrófono abierto si les parece, porque por ahí veía que en otros momentos el chat por ahí se nos pasa. A todas aquellas personas que estén interesadas en consultar algo, si en el momento tienen alguna pregunta, las colocan en el chat, yo las voy a ir anotando, de manera tal que al finalizar las 4 presentaciones podamos hacer un espacio de intercambio. Es muy importante que respetemos los tiempos porque después de nosotros tenemos otra presentación exactamente a la 1:30. Así que en ese sentido puede sonar medio odioso, pero vamos a ser como insistentes en compartir, en respetar estos plazos que nos pone el Congreso. Así que ya voy a presentar, para cumplir con los tiempos, a la primera ponencia que nos va a compartir María Emilia Tejería, ¿es así? Sí. El título es Educación y capacitación en radiofarmacia en tiempos de COVID. Ella representa al área de radioquímica de Facultad de Química de la Universidad de la República. Así que te dejo, María Bien. Emilia, y escuchamos atentamente. ¿Se ve bien mi pantalla? Se ve perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias Leticia por la presentación y gracias a todos por la oportunidad de darnos un espacio al área de radioquímica para, bueno, hacer en el día de hoy esta presentación que denominamos Educación y Capacitación en Radiofarmacia en tiempos de COVID, ¿sí? El área de radioquímica es parte del Departamento de Estrella Campos de la Facultad de Química y desde el año 1965 tenemos como objetivo promover el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de las sustancias radiactivas, básicamente haciendo 3 grandes actividades: la docencia, la investigación y la extensión de la temática hacia personas del exterior, o sea, de fuera del ámbito de facultad, ¿sí? En cuanto a docencia, el área de radioquímica tiene una larga trayectoria en cuanto a docencia de grado, tanto para carreras de facultad de química y también para docencias de posgrado, en maestrías y doctorados. Tenemos hace muchos años que dictamos cursos tanto de grado como de posgrado. Dado que la radiofarmacia es un área de constante crecimiento, necesita, por tanto, educación en la misma. Nos encontramos que en Latinoamérica la oferta educativa en cuanto a radiofarmacia es un poco heterogénea, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud exige que los radiofármacos deben hacerse bajo supervisión de personal que sea calificado y con formación de posgrado. Es por eso que el área de radioquímica en 2016 propuso tener un diploma de especialista en radiofarmacia, que es un posgrado de carácter universitario para poder formar justamente a todas estas personas de Latinoamérica que necesitan tener ese título, esa formación de carácter universitario y que antiguamente se realizaba ya sea por cursos de corta duración o por la misma experiencia que las personas tenían en su ámbito de trabajo, ¿sí? Así que desde 2016, además de tener maestrías y doctorados, damos un diploma especialista en radiofarmacia, ¿sí? ¿Qué pasó? La docencia, tanto de grado como de posgrado, la dábamos presencialmente, ¿sí? Y bueno, debido a la pandemia, que bueno, apareció por allá por 2020, tuvimos que adaptar absolutamente todos los cursos a la modalidad virtual, lo cual representó un desafío muy importante a nosotros como área, ¿sí?
Y lo que vengo a contarles yo un poco fue cuáles fueron las herramientas, fue la manera que nosotros encontramos de tener cerca a los estudiantes y de poder ir dictando nuestros cursos. ¿Sí? Quiero hacer una salvedad, recuerden que estamos en Facultad de Química y que muchas veces, y que bueno, que nosotros necesitamos tener a los alumnos en el laboratorio, que ellas tengan un contacto muy estrecho con el docente, porque tienen que aprender técnicas, tienen que aprender a usar equipamiento, y nos encontramos con ese desafío. Bueno, ¿cómo enseñamos a manipular la radiación, a generar radiofármacos, a utilizar equipamiento cuando estamos los docentes en nuestra casa y los alumnos también en nuestra casa? Y bueno, lo que voy a compartir de ahora más fueron las herramientas que encontramos y por suerte con mucho éxito, ¿sí? En cuanto a las clases teóricas de absolutamente todos nuestros cursos, lo que hicimos fue realizar una adaptación de esos teóricos que se venían dando de manera presencial para hacerlos más didácticos, ¿sí? Para ello utilizamos, como por ejemplo, herramientas como puede ser el Zoom, las encuestas de Zoom, ¿sí? De manera de hacerlo súper didáctico, que los alumnos estuvieran todo el tiempo en contacto con el docente, que contestaran preguntas, de manera de poder hacerlo más ameno, ¿verdad? Además, todas las clases teóricas empezaron a quedar disponibles, las grabaciones de esas clases teóricas quedaban disponibles para los alumnos que no podían conectarse al momento del teórico. Si el teórico tenía un horario, pero bueno, si los alumnos no podían conectarse, la grabación estaba disponible. La grabación estaba disponible, por un lado, en el aula virtual de cada curso, ¿sí? En la plataforma EVA de la facultad, y además en el canal de YouTube de la Facultad de Química, ¿sí? De manera de, bueno, todos tienen acceso a esos teóricos y pueden estudiar y pueden seguir los cursos, ¿sí? Pero se nos ocurrió que, bueno, de alguna manera nosotros teníamos que evaluar cómo era la evolución de esos alumnos a lo largo de la semana, ¿sí? Nosotros impartíamos los teóricos, pero bueno, vamos a evaluar si los alumnos realmente están entendiendo, y para ello organizamos actividades que eran de carácter obligatorio en el aula virtual de cada curso, ¿sí? Por ejemplo, realizamos preguntas múltiple opción, o preguntas verdadero y falso. Cada vez que una temática se terminaba, se impartían este tipo de preguntas de múltiple opción o verdadero y falso, de manera de evaluar si el estudiante iba siguiendo la temática. En cada una de esas preguntas se evaluaban los conceptos principales que nosotros queríamos que quedaran claros a los alumnos, ¿sí? Vuelvo a repetir, las tareas eran de carácter obligatorio y tenían puntaje, podían hacerla más de una vez los alumnos, y en caso de errar, había una explicativa a cuál fue el error y cuál era la respuesta correcta y por qué, de manera de que también sea no solo una evaluación, sino que también el alumno, si algo no quedó claro, sea una manera de ir enseñándole a medida que va contestando, ¿sí? El desafío más importante, sin duda, fueron las clases de laboratorio. Nosotros estamos en Facultad de Química, tenemos que enseñar química, y siempre lo hicimos de manera presencial. Bueno, ahora, ¿cómo enseñamos a los alumnos a manejar el material radiactivo si no podemos usar el laboratorio durante la pandemia? Para ello, creamos videos demostrativos indicando y mostrando cuáles eran los elementos de protección de seguridad que tenían que usar al trabajar con material radiactivo. Al trabajar con material radiactivo tenemos que tener presentes ciertos lineamientos que son muy diferentes a otras materias o otros cursos que los alumnos están acostumbrados, y bueno, todos esos lineamientos, esos elementos de protección de seguridad, cómo usarlos, cómo hacerlo, fueron demostrados a través de videos. A su vez, se hicieron explicativas sincrónicas de cada una de las prácticas, mostrando cómo se hacía la práctica, cuál era el equipamiento, cómo se utilizaba el equipamiento, cómo era la forma de manipular, de manera de, bueno, tratar de acercarlo lo más posible a la realidad con la que se iban a encontrar luego cuando volviéramos a la presencialidad. Pero también, como área de radioquímica y radiofarmacia, tenemos muchas clases de ejercicios, y también aquello de estar en el pizarrón y que tanto extrañamos, teníamos que de alguna manera poder lograr ese ámbito en la casa nuestra, en la casa de los estudiantes. Así que de esa manera realizamos repartidos de ejercicios, y
hicimos clases sincrónicas para resolver esos ejercicios. Nosotros planteábamos los ejercicios a los alumnos, dábamos un tiempo prudencial para que los alumnos resolvieran el ejercicio, y luego todos juntos resolvíamos los ejercicios como se muestra en la figura, de manera de ir interactuando y de hacerlo más ameno tanto para el docente como para los alumnos. Obviamente, previo a la clase sincrónica, se realizó explicativa de todas las ecuaciones que se iban a utilizar en el momento de hacer los ejercicios, y además solicitamos a los alumnos que previo a las clases sincrónicas de ejercicios entregaran algunas tareas como ejercicios resueltos, ¿sí? Y de esa manera íbamos evaluando cómo viene el alumno a la clase de ejercicios, y íbamos dando los primeros lineamientos de ejercicios para llegar a la clase de ejercicios con un training importante, ¿sí? Todos esos ejercicios que los alumnos tuvieron que hacer en su casa, nosotros hicimos los videos con resolución para dejarlos en el aula virtual del curso, de manera que si el alumno había tenido dudas o además de consultar al docente en la clase sincrónica, podía acceder a ese video y tenerlo al momento de estudiar. Además, quiero destacar que hubo una interacción muy fuerte entre el cuerpo docente y los alumnos, ya que se abrieron foros de discusión en el aula virtual que funcionaron todo el tiempo durante la pandemia, que si bien estaban disponibles antes de la pandemia, como que no era una fuente que se usara mucho, sin embargo en la pandemia lo que vimos fue que, bueno, que los estudiantes consultaban, los docentes respondían, y bueno, se generó un ambiente de discusión de diferentes temas. Y además teníamos una parte de novedades en el aula virtual, donde el docente iba comunicándose con los estudiantes cada vez que había algo para indicar, para aclarar, ya que no nos veíamos. Y además se generaron instancias de discusión con el docente por Zoom, ¿tá? Previo al parcial, y bueno, siempre que los estudiantes lo consideraron necesario, ¿sí? De esa manera, y con todo esto, llegamos a las evaluaciones teóricas, que fueron de carácter virtual a través del EVA, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que, bueno, que todas estas herramientas que nosotros utilizamos y que impartimos y que fueron nuevas y que continúan ahora, contribuyeron a que los alumnos mantuvieran un contacto de verdad muy estrecho entre con el cuerpo docente. La mayor parte de los alumnos, diría más de un 90%, aprobaron los cursos teóricos, y todos los videos demostrativos y aquellas clases sincrónicas que se hicieron para resolver los ejercicios y para ver el tema de los laboratorios ayudaron un montón en el momento que llegamos a la presencialidad. A nosotros se nos habilitó a dar estos laboratorios en un tiempo muy corto, y pudimos hacerlo gracias a que los alumnos ya habían tenido las explicativas por Zoom y tenían acceso a todos esos videos. Entonces de verdad fue posible cumplir con la parte práctica gracias a todo el trabajo previo que se había hecho durante pandemia. ¿Sí? Emilia, 5 minutos te quedan. Perfecto. Pero además, la modalidad virtual, y esto creo que no lo esperábamos, permitió la visibilidad nuestra a lo largo de Latinoamérica, de nuestros cursos, se hicieron visibles. ¿tá? Y actualmente el área de radioquímica cuenta con un número muy importante de profesionales de radiofarmacia de Latinoamérica, de Perú, Colombia, Costa Rica, Uruguay, México, República Dominicana y Bolivia, que se encuentran capacitándose en cursos de educación permanente que dicta nuestra área. ¿Sí? De esta manera podemos contribuir a la educación en radiofarmacia en Latinoamérica, gracias y contribuir a la formación continua que necesitan estos profesionales para crecer profesionalmente, ¿sí? Así que bueno, hemos tenido una gran visualización en Latinoamérica, el área, y por suerte tenemos muchos estudiantes que continúan trabajando con nosotros y estudiando con nosotros mes a mes. Además, durante la pandemia nos dedicamos a crear nuestra página web, ¿sí? Los invito a visitarla. La página web del área de radioquímica cuenta con varias pestañas, una descripción general del área y de sus integrantes, pero también hablamos de los cursos que dictamos, tanto de enseñanza, de posgrado, hablamos del diploma especialista en radiofarmacia, que les mencionaba en las primeras diapositivas.
Tenemos una sección de divulgación que invito realmente a visitarla, ya que, bueno, desmitificamos un poco, indicamos algunos ítems que el público en general quiere saber, que los docentes quieren saber, que profesionales de otras áreas quieren conocer. Y además tenemos una parte de investigación, donde tenemos cada una de las líneas de investigación que está llevando el área a cabo, y la explicativa, bueno, las personas que están a cargo, y los trabajos que se han presentado y divulgado. Muchas gracias por su atención, y quedo a la espera de cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, María Emilia, justo con el tiempo. Vamos a dejar las preguntas, no recogí ninguna, pero si hay algún interés de preguntar, saben que lo pueden ir haciendo por el chat. Ahora tenemos como segunda presentación al trabajo titulado Experiencias comparadas de enseñanza interdisciplinaria hacia la pospandemia. Veo que está Livia, yo recién te di recién Buenas, ya tengo el rol. Sí, yo te di el Hola a cojoso. todos, perfecto. Fíjate, así que sí. estás en condiciones Sí, de aparentemente me sentarte deja. y de poner tu presentación. Ahí está. Muy bien, ¿la ven? Sí. Sí, se ve chiquita, capaz que porque todavía no le diste. No, todavía no le di. Pues. Ah, perfecto. Son. Ahí, a ver. Ahí está. Ahora sí, Sony. Muy bien. 22. Yo te aviso los 10 minutos, ¿sabes? Perfecto, excelente. Bueno, mi nombre es Livia Arizaga y estoy acá en representación de un grupo que tenemos, que en este momento es un semillero de actividades interdisciplinarias que conformo con otros 2 arquitectos, que son Alma Varela y Santiago Pons, de Facultad de Arquitectura. Este grupo es interdisciplinario, yo soy de Facultad de Química, y bueno, por ahora, hemos realizado ya, por eso el título de la charla, Experiencias comparadas en enseñanza interdisciplinaria hacia la pospandemia que no me haga enter, del curso Materiales de Construcción y Comportamiento Químico, Potencialidades de Proyecto y Patologías Edilicias, que de utilidad presencialidad versus virtualidad. Este curso se dictó en 2019, totalmente presencial, y en 2020 casi todo virtual, dado que la pandemia no nos permitía presencialidad, y más en esos momentos, que eran los inicios. Entonces, bueno, este curso, ¿qué es lo que busca? Hacer como una contraposición entre química y arquitectura. ¿Por qué juntas? Bueno, porque para hacer estructuras como las que se muestran ahí, yo elegí 2, una de Carlos Sot, que es el Museo de Arte Contemporáneo, ahí en Maldonado, Punta del Este, y una estructura de Zaha Hadid, que es una arquitecta india, que hace ese tipo de estructuras increíbles. Y bueno, ¿cómo hacen esos arquitectos? Tienen que saber muchísimo de materiales, porque si no saben de materiales, no pueden diseñar esas cosas que para quien las ve sin saber arquitectura parecen alucinantes. Y bueno, la idea de este curso justamente es acercar desde un punto de vista químico a los materiales de construcción a un público que no sabe de química, o sea, un público de profesionales de arquitectura, constructores, ingenieros civiles, de forma de enfocarlo a mejorar las condiciones de proyecto arquitectónico. Este curso es un curso de educación permanente que terminó siendo también un curso optativo para los posgrados de Facultad de Arquitectura. Y bueno, ¿qué intenta? Sondear las potencialidades de proyectos, ¿sí? Y el uso y el desempeño de diferentes materiales, y también identificar y prevenir eventuales patologías, algo que en nuestro país es bastante común, dado que se hace poco o nulo mantenimiento, entonces por lo tanto las patologías surgen, y una vez que surge la patología lo que se tiende es a reparar y no tanto a prevenir. Entonces en eso de la reparación también hay que saber mucha química para intervenir una estructura y no dañarla más al hacer la reparación. Entonces, bueno, el equipo docente fue un equipo multidisciplinario, ¿sí? Formado por profesionales del área química y del área arquitectura. Tenemos entonces ingenieros químicos y arquitectos con diferentes especializaciones que trabajan tanto en ensayo y proyecto como en el área de investigación, la gente más bien del área química. Sí, el equipo que se muestra allí, a la izquierda, son los profesionales que intervienen como docentes en el curso. La mayoría son los del área química, docentes dedicación total, y no los del área arquitectura, porque las dedicaciones totales son bastante poco comunes en esa área. Y después tuvimos un montón de docentes invitados, más bien con especialidades del sector productivo. Entonces tenemos gente que está especializada
en diversos materiales que los usa, y bueno, vinieron al curso a contar su experiencia, y eso enriquece muchísimo, ¿sí?, lo que se busca en el curso. Entonces, bueno, yo les voy a ir contando contrapuesto, como que se dice, lo que pasó en el 2019 y lo que pasó en el 2020, como para comparar al final. Entonces, bueno, el curso, la metodología fue un encuentro semanal que tiene una exposición teórica, ¿sí? Son 3 horas y media de clase. Entonces, una exposición teórica guiada por los docentes de química en que se introduce el tema, por ejemplo, el tema metales, y luego, ¿sí?, análisis de casos con un enfoque aplicado guiado por docentes de arquitectura o con invitados que usan los materiales en cuestión. Cosa de lograr, ¿verdad?, ese enfoque aplicado, que es lo que buscamos. Entonces, la evaluación final es una profundización en un tema de estudio, buscando un material, o si no, también un tipo de patología, y ver cómo sería el ataque a esa patología para lograr una reparación. Eso se desarrolla en la segunda mitad del curso, como decía allí. Bueno, del curso, 40 horas que se dictaba en Facultad de Arquitectura en 2019 presencial en la Casa de Posgrado de Facultad de Arquitectura, y en 2020, la segunda edición, semipresencial, que era un teórico virtual, y se intentó realizar alguna instancia de laboratorio, ¿tá? Que eso no pudimos hacerlo como hicimos en 2019. En 2019 tuvieron laboratorio en Facultad de Química, pero como ya mencionó Emilia, en Facultad de Química, o sea, si bien buscamos la presencialidad, se hace bastante difícil, y en pandemia fue imposible, porque cuando fue la vuelta, volvieron todos los cursos a la vez, entonces fue casi imposible articular en una facultad que tiene falta de espacio, que hubiera un espacio para un curso de posgrado que se dicta de vez en cuando. Entonces, lo único de laboratorio que logramos hacer en el 2020 fue en el LATU, que obviamente tiene mayor disponibilidad, y además laboratorios muchísimo más grandes que permitían el distanciamiento social requerido en pandemia. Y bueno, se dosificaron la cantidad de encuentros. Obviamente los encuentros virtuales, era imposible hacer un encuentro virtual de 3 horas y media, entonces lo intentamos realizar en 2 veces, y aparte dosificados, como que no fueran tampoco demasiados encuentros, para que fuera tolerable, porque también si no, ningún estudiante podemos pretender que lo siga el curso de esa manera. Entonces hubo que adaptarse. Entonces, ¿quiénes fueron los destinatarios de este curso? Egresados universitarios del área arquitectura, ¿sí?, o similar, o sea, o gente que trabaja en el sector productivo en áreas asociadas al uso de materiales. Entonces, bueno, en el 2019 tuvimos un perfil de inscritos que eran, como dice allí, profesionales con años de trayectoria de un montón de organismos del Estado, por ejemplo, o de empresas que buscaban ahondar en la comprensión de los materiales que estaban usando, porque era gente que venía y nos relataba cosas como que a veces mandaban a hacer un ensayo y no entendían lo que les devolvían, porque no sabían interpretar el ensayo que les había salido carísimo y que lo habían mandado a hacer, y no sabían lo que estaban leyendo. Entonces, bueno, esa gente venía con casos particulares de temas que quería realmente profundizar. En 2020 fue diferente, y eran estudiantes avanzados y profesionales recién recibidos. Yo creo que también la pandemia fomentó a que había tiempo de sobra, y entonces los recién recibidos o estudiantes bien avanzados quisieron, o sea, especializarse en esta área. Entonces, bueno, hubo que trabajar, cambiar un poco la cabeza de un año a otro. Los docentes tuvieron bastante, digamos, como que se ajustaron y ayudaron a la elección de temas para los trabajos finales, porque obviamente era público que no tenía experiencia de trabajo en el área, entonces les costaba más perfilarse para un tema específico, salvo excepciones. Bien, entonces, ¿cómo hicimos para planificar todo esto? Bueno, hubo creatividad para el rediseño, ¿sí? La experiencia que teníamos previa para hacer un reajuste del curso de la presencialidad a la virtualidad la teníamos todos los docentes del primer semestre del año 2020, en que tuvimos que dar clase por Zoom, forzados, porque no había forma, no había presencialidad posible. Por lo tanto, usamos la experiencia previa de los cursos de grado y la implementamos para este curso de posgrado. Entonces, bueno, ¿qué intentamos? Tuvimos la premisa de mantener las condiciones originalmente aprobadas para este curso. Entonces, bueno, eso de una clase de 3 horas y media la dividimos en 2 clases de 1 hora 45, de forma de hacer una clase más tolerable y más corta, porque 3 horas y media frente a una pantalla es intolerable para cualquiera. Bueno, hubo una única instancia, como les comenté, de laboratorio en el lab, ¿sí? Entonces intentamos evitar reproducir las lógicas presenciales en lo virtual, ¿sí? Como dice Collazo, y bueno, intentamos usar todas las tecnologías, ¿sí?, las TICs, para
complementar, ¿sí? De forma no sustitutiva, pero complementar nuestras exposiciones teóricas con videos, ¿sí? O algún tipo de experiencia, entre comillas experiencia, porque la ven, como decía Emilia, son los videos hechos de experiencias realizadas por otros, pero que ellos no lo están viendo en el momento, pero bueno, ayudan a la comprensión de los diferentes temas. Y bueno, entonces en el dictado hubo un vínculo realmente investigación-enseñanza, justamente por este tipo de experiencias. Como hay varios docentes de dedicación total y los arquitectos con menor carga horaria, pero bueno, se pudo realizar ese tipo de experiencias virtuales, ¿sí? Que intentan complementar ya que no hay presencialidad. Generamos el interés con el uso de ejemplos atractivos, ¿sí? Y diferentes experiencias prácticas en las clases durante la exposición. Eso ya lo hacíamos presencialmente, pero es diferente verlo ahí que mostrar un videíto. Y bueno, seleccionamos los contenidos ajustándonos a lo que querían los estudiantes, a los intereses de los estudiantes, que son diferentes cada año. Y bueno, creamos recursos de acceso diferido, o sea, creamos un drive y que tenían acceso los estudiantes a todos los materiales, les colgamos las clases, evitamos colgar, que eso sí fue una cosa que intentamos hacer, no colgábamos las clases grabadas para preservar un poco la intimidad de cada uno, porque era un curso con un montón de gente, y entonces intentamos preservar la identidad y la intimidad de cada uno. A veces permitimos apagar las cámaras, porque a veces uno, según en el lugar que esté, algunos se conectaban desde el lugar de trabajo, entonces bueno, intentamos preservar un poquito la intimidad. Mucha gente que tenía familias y los niños a veces aparecían por ahí. Bueno, es complicado realmente conjugar eso en el medio de la pandemia, en meses en que hace relativo frío, entonces a todo el mundo dentro de las casas y que no se podía salir, entonces eso fue bastante complicado. Y bueno, ¿cómo evaluamos? Te quedan 5 minutos. Sí. Bueno, ¿cómo evaluamos el curso? Flexibilizamos los criterios de evaluación, promovimos evaluación continua y participación entre pares, y flexibilizamos los controles de asistencia, obviamente teniendo en cuenta cuando estuvimos en pandemia. Bueno, ¿qué dificultades tuvimos? El manejo de acceso a recursos tecnológicos, fluidez de los intercambios, obviamente, solapes de lo doméstico del aula, que ya lo comenté, articulación de demandas contrapuestas, porque muchas veces, o sea, dependiendo de dónde venían, había diferentes demandas, que les gustaban unos temas, otros temas no, y bueno, que siempre nos pasó eso a las 2 veces que hicimos el curso, de que varios tienen temas muy similares y hay temas que quedan sin nadie que los elija. Bien, entonces, ¿qué estrategias utilizamos para resolver todas las dificultades que tuvimos? Bueno, aplicamos las lecciones aprendidas de los cursos de grado de la virtualidad, reservamos espacios de intercambio, eso es muy importante, espacios de intercambio no presencial, pero bueno, viéndonos las caras por Zoom, en cada clase reservábamos una media hora como para evacuar dudas y hacer una especie de tutoreo de las diferentes actividades con cada uno, porque teníamos actividades que eran, o también por mail, con cada uno de los integrantes, cosa de poder llegar al intercambio del asesoramiento en los trabajos finales. Y bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Qué logramos? Compromiso y flexibilidad docente y de los estudiantes también, adaptación docente para reformular el curso, y una cosa que nos gustó mucho fue autonomía de los estudiantes para la realización de ensayos simples. Eso no lo habíamos hecho en el 2019, pero en la pandemia, que no había forma, ellos mismos hicieron algunos ensayos, como por ejemplo se ve ahí unos testigos que están espolvoreados de rosados, que se les puso fenostaleína para ver la corrosión, y bueno, justamente eso es lo que lo hicieron ellos en sus trabajos. Lograron hacerlo, obviamente nos hubiera gustado estar, entonces es como se pone contrapuesto. Está bueno que lo hagan solos, sí, está buenísimo, pero también está bueno poder estar como para asesorar, que eso en la pandemia no fue posible, pero en 2019 sí. Bueno, hicimos lo que sí, el dictado cumpliendo el distanciamiento social por la pandemia, y la posibilidad de que gente que no esté en Montevideo pueda cursar la asignatura, porque el hecho del distanciamiento, o sea, es una asignatura que la hacemos absolutamente presencial en 2019. En cambio, en 2020 hubo gente que lo mismo estaba en el interior y la podía cursar porque era todo virtual. Eso también es un punto a favor. ¿Cómo nos planteamos la pospandemia? Vamos a conjugar ambas cosas. Lo vamos a hacer en un curso que arranca ahora en agosto. Vamos a reformular el curso basados en el aprendizaje, lo virtual y lo presencial, generando el uso de recursos virtuales como Zoom y videos, complementarios al curso presencial. El curso va a ser presencial, pero obviamente vamos a usar estas herramientas que aprendimos a usar para complementar el curso y permitir, por ejemplo, que gente que no está en Montevideo pueda cursarla, o lograr autonomía de los estudiantes en la realización de los ensayos, que eso estuvo muy positivo, y bueno, dictado, obviamente, cumpliendo el distanciamiento, y generar un curso que sea una especie de híbrido
que conjugue ambas cosas. En conclusión, entonces, ya cerrando, importancia de los formatos tradicionales versus los virtuales, pero con herramientas tecnológicas, por supuesto, un intercambio entre participantes, que está bueno, hubo autonomía, autoaprendizaje, que eso es positivo, sensibilidad hacia situaciones particulares, que eso siempre en todos los cursos las hemos tenido, y somos flexibles, ¿tá?, para lograr un dictado exitoso del curso, y generamos una red temática, por suerte, que eso se mantiene, surgió en la pandemia y se mantiene hasta hoy, con un semillero interdisciplinario que viene en curso, y bueno, estamos ampliando así para este año el público objetivo, en que no solamente son arquitectos, sino que sumamos también gente de facultad de química o químicos directamente que parecieron estar interesados en el curso. Intentamos hacer una contraparte en facultad de química porque tuvimos pocos inscritos, entonces sumamos ambas y vamos a dictar ahora en agosto un curso que sea también para químicos, no solo para arquitectos, lo cual es un desafío porque son dos públicos muy diferentes. Pero bueno, entonces este uso mixto de recursos presenciales consideramos realmente muy positivo. Y bueno, esto fue la bibliografía que recomendamos, y muchísimas gracias a todos por su atención, y gracias al espacio interdisciplinario por este congreso que nos permite mostrar estos logros que tenemos. Muchas gracias, Livia. Te voy a pedir si me podés pasar de nuevo el host, porque me parece que sin querer te di el host y no el co-host. Ah, ahí está. Por eso me aparecían, igualmente, ¿para dónde te doy eso en la lista? Ahora yo le tengo que dar a Paula. Acá. Paula, ¿sos vos quien va a presentar o alguna otra compañera más? Vamos a presentar. Te estoy buscando, Leticia. Para que no te encuentro. Leticia Pou, buscame. Leticia Pou. Si ya te encontré acá, vamos a ver more. ¿Por qué no me deja? Acá, make host. Listo. Perfecto. Pronto. Así le puedo dar entonces a Paula y a Sofía. Ahí tendría que estar Paula y ahí voy por vos, Sofía. A ver, make host. Muy bien. Bueno, entonces las compañeras que ya las mencioné, Paula Enciso y Sofía Orjales, ellas nos van a presentar las aulas Scale Up como metodologías activas de aprendizaje en la virtualidad. Les vamos a pedir que se presenten y tienen sus 15 minutos, también les voy a estar avisando, son y 38, así que en 10 minutos yo les aviso para que tomen en cuenta esa posibilidad de cerrar en tiempo. Bárbaro. Bueno, primero agradecerle la posibilidad del espacio interdisciplinario de poder mostrar nuestro trabajo y de compartir el panel con las compañeras y con los compañeros en esta área. Me presento, mi nombre es Paula Enciso, soy docente encargada de química del programa de formación continua interdisciplinaria de la Universidad Tecnológica. Este trabajo lo vamos a presentar junto con Sofía, que ella es docente encargada de biología de este mismo programa dentro de la universidad. Entonces voy a compartir pantalla, la primera parte voy a comentar y después sigue Sofía. Sofía, si te parece, yo sigo con la presentación y vos me vas indicando después. Perfecto, tengo cronómetro acá también, así que voy a tratar de estar en el tiempo. Ahí, no sé si se ve. Ahí se ve la presentación. ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, lo que nosotros queríamos comentar es un poco un proyecto que desarrollamos en la universidad que se llama STEAM Scale Up Classroom for Virtual Education, que se desarrolla dentro del Departamento de Innovación y Emprendimiento en conjunto en colaboración con la Universidad Estatal de Carolina del Norte y que es financiado por una CESMOL grande de la Embajada de Estados Unidos. También forma parte de este proyecto Ivana Marciscano, que ella es docente de matemáticas del programa de evaluación estadística de este departamento. Un poco hacer una introducción muy breve de qué son estas aulas Scale Up. Son entornos de aprendizaje que lo que utilizan es una pedagogía del aula invertida y lo que facilita es el trabajo activo de los y de las estudiantes. Se realizan
explicativas que son muy breves, y lo que se utilizan son fichas educativas tanto para el docente y para el estudiante para desarrollar este trabajo, fomentando la interacción, el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Surgen en esta Universidad de Carolina del Norte en los años 2000, en las aulas de ciencias, particularmente en el área de física. Tienen algunos aspectos que son importantes, sobre todo para la instalación y la planificación. La primera tiene que ver con el diseño de las instalaciones de las aulas. Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no? Cómo se colocan los y las estudiantes en mesas. Esto favorece el trabajo tanto colaborativo como cooperativo, ¿no? Y se les brindan algunas herramientas como las pantallas, pizarras y demás que permiten poder realizar este trabajo. También tiene otra parte importante que guarda relación con las técnicas y las dinámicas de gestión, y acá hay una planificación muy fuerte por parte de la docente en la realización de estas fichas educativas que ahora vamos a comentar un poquito más, y después el desarrollo de materiales que permiten llevar adelante este tipo de aulas. Con respecto al primer punto, al diseño de las aulas, en general son mesas redondas, o pueden ser de otra forma, en donde los estudiantes se colocan alrededor y se realiza mucho trabajo en equipo y mucha puesta en común, ¿no? Sobre el final se retoman los conceptos que se trabajaron, y allí pasa a ser el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje. Esto es una situación ideal, la que vemos a la izquierda, pero este tipo de aulas se puede adaptar dependiendo en el lugar en el que estemos y con la infraestructura que podamos llegar a conseguir. Con respecto a las dinámicas de gestión, acá conversamos la importancia de la planificación por parte del docente para poder fomentar este trabajo colaborativo, ¿no? Y tiene un rol importante, y es que en estas aulas parte del laboratorio se traslada a la clase. Entonces hay partes que se trabaja desde lo conceptual, pero también desde lo procedimental para poder desarrollar algunas cuestiones de laboratorio allí. Otra cuestión también importante es que para que pueda ocurrir este tipo de pedagogía, esta aula invertida, es necesario que los y las estudiantes puedan realizar tareas previas al aula, ¿no? Que les permitan después desarrollar las actividades que vayan a hacer en clase. Y con respecto al uso de materiales, esta parte es importante porque se necesitan estas fichas educativas que hablábamos, tanto para el docente como para el estudiante, en donde se establece, bueno, los conocimientos previos que se tienen que tener, el tiempo que dura la actividad, el nivel de la actividad, los conceptos que se van a trabajar, y son como unas especies de fichas de trabajo en donde se van proponiendo esas actividades y que los estudiantes van discutiendo, primero en equipos más reducidos, en equipos en general de A3, y que después van a compartir en un trabajo más cooperativo con más estudiantes. Pero también hay otros materiales como tabletas o pizarras magnéticas, bueno, videos y otras herramientas informáticas que ahí poníamos, clickers y demás, o algunas cuestiones de impresión 3D, en este entendido, poder llevar el laboratorio a la clase también. Entonces, a partir de estas aulas surge pensar con compañeros docentes del departamento, realizar este proyecto, STEAM Scale Up Classroom for Virtual Education, es decir, poder llevar este tipo de aulas a la virtualidad y cómo hacerlo en las áreas STEAM, que es en las que estamos trabajando. El departamento en donde estamos tiene un compromiso muy fuerte con el desarrollo de las habilidades del siglo XXI y con una formación interdisciplinar, sobre todo apoyada en el modelo de educación STEAM. Entonces, le dejo a Sofía ahora que continúe para contar un poquito del proyecto. Bueno, gracias, Paula. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, como les decía Paula, este proyecto nace en plena pandemia, y nosotros ya veníamos trabajando con el desarrollo de habilidades del siglo XXI, los estudiantes de UTEC y de la comunidad, y nos pareció súper interesante, ya que todos los cursos y todas las actividades se volvieron virtuales, intentar llevar estas aulas, que son como una especie de laboratorio, que funcionan en un salón de clases, a las casas, o sea, a la virtualidad, pero la virtualidad implicaba las casas de cada uno de los estudiantes y de los docentes. Entonces, trabajando de forma colaborativa con María Oliver Hoyo, fue que empezamos a desarrollar este proyecto
que por suerte fue financiado por la Embajada de Estados Unidos. El objetivo principal fue desarrollar capacidades docentes en UTEC y en la comunidad educativa en general en estas metodologías activas, dar a conocer lo que son estas aulas invertidas y en particular pensar en colectivo cómo pueden adaptarse a nuestra realidad, a la realidad uruguaya, donde el número de estudiantes por clase es mucho más reducido que en las clases de las universidades de Estados Unidos, y en particular cómo adaptarlas a la virtualidad, para que sigan llevando adelante sus objetivos de desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI. Entonces, lo primero que hicimos fue conformar un equipo de trabajo. Comenzamos a trabajar con Cecilia García, Karina Parentelli y Guillermo Ortiz, y bueno, y todas nosotras junto con María, que nos permitió ir llevando adelante todos los objetivos que nos propusimos. El primero de ellos, bueno, fue la conformación de este equipo para poder trabajar, en particular sobre los talleres que brindamos a docentes de UTEC y de la comunidad. Estos talleres fueron pensados justamente desde la metodología de las aulas Scale Up y se implementaron en forma virtual. La primera propuesta fue justamente hacer participar a todos los docentes como estudiantes de un aula Scale Up virtual, llevando adelante una práctica de laboratorio, en particular en el área de química, pero en el segundo taller les pedimos a estos docentes que nos ayudaran de forma colaborativa a pensar qué cosas funcionaron y qué cosas podíamos mejorar en ese tipo de metodología. O sea que fue realmente una experiencia muy, muy linda porque tuvimos mucho intercambio y conocimos diferentes realidades. Acá hay algunos pin de pantallas de lo que fueron esos talleres y de algunas cosas que hicimos. El siguiente objetivo, ya volviendo un poco a la semipresencialidad, fue desarrollar contenidos multimedia para obviamente dejar disponibles a toda la comunidad docente algunas de estas herramientas en las que habíamos trabajado. Realizamos fichas de trabajo para algunas prácticas que fueron adaptadas desde la Universidad de Carolina del Norte y otras que, bueno, que se hicieron de cero con temas que nos interesaban a nosotros. Y se crearon también audiovisuales sobre el proyecto para un poco dar a conocer esta metodología de aulas invertidas entre los docentes. También compramos algunos materiales que nos sirvieron justamente para llevar adelante algunas de las prácticas que propusimos. Y bueno, es un poco aquí algunas de las fichas sobre algunas temáticas que trabajamos, que hay en mi cocina, disolución de lo semejante, encendiendo luces, soluciones salinas. Hay otras asociadas a matemática, gráficos en R, cómo trabajar con ellos, cómo optimizarlos. Otras de biomateriales. Sofía, te quedan 5 minutos. Sí, perfecto. La siguiente. Bueno, y una de bioplásticos que ya también estuvimos poniéndola en práctica el año pasado. Bueno, acá un poco les mostramos un montón de audiovisuales que generamos, justamente para que todo esto esté disponible para toda la comunidad. Y esto quedó inmerso en lo que es una página web que hicimos junto con todo el equipo de trabajo, que pueden consultar, pueden contactarnos si necesitan materiales o intercambiar o bueno, lo que necesiten. Estamos allí disponibles. Y bueno, este fue un poco el proyecto, que obviamente comenzó en el 2020 y terminó el año pasado, pero ahora estamos tratando de continuar trabajando sobre esto, ahora que volvimos a la presencialidad, volviendo a retomar estas aulas, lo que son los salones, cómo adaptarlos, cómo trabajar con los estudiantes, cara a cara, ¿verdad? Así que bueno, no sé si tienen dudas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sofía. Me comentaban aquí desde la organización de que la próxima persona que tiene que exponer anda con problemas técnicos por cortes de luz. Elizabeth, creo que, si no me equivoco, no está en este momento, porque si así fuera,
pasamos directamente del espacio de intercambio y después Elizabeth ella nos iba a hablar de la reformulación de un curso de grado de ingeniería para su dictado virtual y justamente estaba sola para exponer, porque si no podría seguro que alguna compañera sustituirla. Así que si no, lo que podemos hacer es hacer algún tipo de intercambio. Yo no recibí ninguna, no la veo Elizabeth, no. No recibí ninguna pregunta, pero sí fui atendiendo puntualmente a las exposiciones y me quedaban como varias frases que me parece que son comunes, ¿no? Y perspectivas que nos interpelaron en el marco de la pandemia, que tienen que ver con la cultura digital, ¿no? Que tuvimos que necesitar este sacudón, de una imposición de revisar nuestras prácticas y nuestras modalidades en función de un hecho puntual histórico como fue el COVID. En ese sentido, lo que encontraba en común con las presentaciones, ¿no? Esto de generar materiales que pasan a documentar nuestras prácticas, ¿no? Y cómo esto nos interpela. Muchas de ustedes decían, bueno, tuvimos que revisar hasta dónde respetábamos los espacios de privacidad de nuestros alumnos, pero por otro lado también otras compañeras decían, a nosotros esta visibilidad nos permitió generar redes e intercambios a nivel latinoamericano que antes no teníamos en nuestros, quizás no los teníamos, pero los teníamos, pero se potenciaron, ¿no? Y en el último caso también como una opción por un tipo de modalidad de aula invertida, también que ya parte desde estas premisas de lo digital, también se tiene que revisar porque nos saca de una posibilidad que es encontrarnos en un salón con una disposición como la que nos mostraban las compañeras, ¿no? Como todo tiene que ser revisado. En ese sentido, por ahí un punto para conversar e intercambiar, si es que no hay ninguna pregunta, es cuánto de todo esto vamos en la pospandemia a seguir pensando, a sostener y cómo nos vamos a parar políticamente frente a esto, ¿no? Que en realidad muchos de ustedes lo dijeron, nos dejaron aprendizajes, pero también nos interpelan a qué tipo de enseñanza queremos hacer desde las universidades públicas en las cuales nos encontramos. Entonces, por ahí si alguien quiere aportar, intercambiar en esa línea, a mí siempre lo de la documentación me parece interesante, ¿no? Lo de cómo pasan nuestras clases a estar en vidriera y hasta dónde nos hace repensarnos, ¿no? Bueno, dejo esa punta si alguien quiere hacer alguna intervención o ir por otro lado. Este es nuestro espacio y tenemos un poquito más de tiempo que el resto de los grupos por este inconveniente que tuvo Elizabeth, así que no sé si alguien quiere. Ahí Livia, toma la palabra nomás, que vi que levantaste la mano. Ahí está. Bueno, no, en realidad está bien todo lo que dijiste, es tal cual. O sea, de hecho no da mucho el tiempo, yo pasé mucho así muy rapidito, pero fue muy importante el hecho de ese intercambio con los estudiantes de que en realidad, o sea, uno está en la casa y entonces, o sea, tiene que cuidar ciertas cosas para cuidar la privacidad de ellos y la de uno, por supuesto. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo nenes chicos, en ese momento tenía uno, ahora tengo dos, pero también eso me dejó la pandemia. Pero bueno, básicamente el hecho de cuidar a mi hijo chiquito que le interesa todo y venía y quería mirar y quería ver lo que yo le estaba dando, y me pasaba papelitos por abajo de la puerta que yo sentía y no le podía ni dar corte porque yo quería que no lo vieran. Igual en las últimas clases terminó apareciendo, pues se había generado con los estudiantes otra confianza, digamos, y bueno, dije, bueno, que lo vean no pasa nada. Pero también es un poco eso, que no solo, además de que uno para los estudiantes es una persona que no tiene ni familia, ni es mamá, ni tiene hijos, ni nada, es como que uno es el profesor y se para ahí y ellos no saben nada de uno, entonces es como que eso yo lo intento cuidar muchísimo porque como que está bueno. Igualmente a veces los estudiantes les pasaba lo mismo, aparte yo veía que ellos incluso, como justo es de arquitectura, o sea, a veces estaban en una oficina que vos veías que tenía ciertas patologías, ellos, unos que hicieron un análisis de su propia vivienda como trabajo especial, de que tenían, creo, no me acuerdo qué era, tenían como
no sé, como bichitos, o sea, tenían como insectos, termitas y eso que estaban atacando la estructura y ellos se fueron a hacer un análisis de eso, que también bastante complejo desde el punto de vista, pues no era ni químico ni arquitectónico, era ver lo que tenían, pero también está bueno y eso, o sea, como que al poder ver uno, que capaz que uno si está en un curso que presencial, uno no ve dónde están, y uno, bueno, en ese momento lo estaba viendo, porque uno al ver con la cámara, eso también enriquece. Yo creo que para mí, yo mantendría, desde mi punto de vista, mantendría varias cosas de lo que tuvimos en pandemia, como por ejemplo el hecho de los materiales virtuales que se generaron, porque hubo que generarlos, porque teníamos que, o sea, y bueno, los hicimos, y yo creo que eso está bueno, mantenerlo y capaz que generar otros en función de lo que sea, las demandas que tengamos de los estudiantes, pero que está bueno, ellos lo usan, les sirve pilas, realmente yo lo veo en estos cursos que dimos acá de educación permanente y en otros cursos que doy, que les encanta lo virtual, les encanta poder tener las clases grabadas y verlas en sus casas, o todo el material que antes no disponían de nada, tenían las diapositivas y la bibliografía ya está, y ahora tienen muchas cosas, son otras herramientas que los ayudan a aprender, y el aprendizaje hoy en día se hace de forma diferente. O sea, todos los estudiantes que vienen usan esto como herramienta básica para todo, se conectan al mail, ven las clases por acá, entonces el hecho de tener eso todo el tiempo también está bueno porque se puede usar para la docencia y no es una distracción. Yo creo que también eso hay que usarlo a favor nuestro y cambiar un poco el modo de dictar las clases de forma de que eso sea una herramienta más y que la puedan usar. Gracias, Livia. Sí, nos muestra un poco también la diversidad de las dos caras, porque vos decís lo de los docentes también somos diversos, y está bueno humanizarnos también en ese sentido, ¿no? De las maternidades, y también de las desigualdades, porque si bien yo considero también como vos que casi todos tienen celular, también nos dimos cuenta de cuántos ellos tenían como unas limitaciones tecnológicas que realmente marcaban una brecha y les impedían los cursados en las mismas condiciones. Entonces creo que en ese sentido nos muestra la diversidad de las dos partes. Estaba María Emilia también con la mano levantada y después Paula. Bueno, indudablemente ha sido un aprendizaje para todos y un aprendizaje en corto tiempo, ¿no? Tuvimos que adaptarnos en cuestión de un par de meses para poder tener todo virtual y poder llegar a los estudiantes que estaban en su casa esperando con ansias los cursos, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, ahora estamos en las instancias de justamente presencialidad y bueno, pero evaluando como cátedra, bueno, qué es lo que queda de la pandemia, qué dejamos, qué sacamos, y bueno, es así que dejamos lo del tema de las clases grabadas, lo de los videos, para que los alumnos justamente tengan la consulta, pero también consideramos que la instancia presencial es fundamental para realmente generar un nexo entre el docente y el estudiante, y también para que entre ellos generen esos nexos que son tan importantes. Y esto a título 100% personal, hasta el día de hoy mis grandes amigas son de facultad, entonces esos nexos se generan presencialmente, y también son los colegas que al momento de tener una duda uno consulta, entonces bueno, nos parece muy importante que las instancias presenciales continúen, obviamente utilizando todo ese material tan rico que se generó a lo largo de la pandemia, ¿verdad? Que sin duda es un material impresionante. Y bueno, y como tú decías, bueno, eso de poder llegar a otros lugares que antes no llegábamos, gracias a toda esa divulgación que se dio. Tenía alguna pregunta ahí en el chat que acabo de leer, y bueno, la cátedra, además de trabajar en su página web durante la pandemia, también generamos nuestro Instagram, ¿tá? O sea, que también, bueno, fuimos a eso de las redes sociales que antes, bueno, como que nunca se nos había planteado de verdad tener una red social como ARIA, y hoy en día es una herramienta más que tenemos para llegar al público y a las personas, y poder divulgar las cosas que hacemos en el área. Así que bueno, nada, me parece un aprendizaje increíble, y bueno, y nada, y también contenta de estar presencial ahora y poder compartir con los estudiantes. Y bueno, al ser también facultad de química, tener laboratorios, realmente hay muchos
muchas cosas de manipulación y de mostrar equipos que de verdad se necesitan hacer presencial, y no puede salir un estudiante de Facultad de Química sin haber pasado por un laboratorio, ni haber tenido contacto estrecho con el docente. Así que bueno, nada, contenta de haber vivido este proceso y de ustedes que nos escucharon y nos permitieron compartir. Gracias. Gracias, Emilia. Paula. Bien, bueno, quería hacer como dos reflexiones que, si bien no tienen tanto que ver con el trabajo que presentamos con Sofía, sí creo que nos involucran y los interpelan, escuchando las presentaciones de las compañeras y un poco todo lo que vivimos. Y la primera es en referencia a que la virtualidad dejó mucho que delegáramos en los estudiantes algunas cosas y que nos sorprendieron en ciertas cuestiones, que a veces es muy difícil desde el rol docente delegar porque uno tiene miedo, porque está más estructurado, porque está planificado, y sorprenden. En particular, un ejemplo muy breve, pero con Sofía y otras compañeras de la universidad, trabajamos en un curso sobre co-creación de bioplásticos, ¿no? Que es interdisciplinario con varias compañeras. Y una de las cosas que nos cuestionábamos era, bueno, ¿y cómo vamos a hacer la evaluación? Porque tienen que hacer el bioplástico en la casa, tienen que evaluarlo con herramientas en la casa, y cómo lo vamos a hacer. Y la verdad es que surgieron cuestiones sumamente interesantes, y al final lo que le pedíamos, si bien era una serie de requisitos que ellos tenían que evaluar físico-químicamente algunas cosas, con las cuestiones que podían en sus casas, tenían que crear y comunicar lo que habían hecho. Y ahí hay de todo, y ahí se manejan herramientas digitales que se escapan a nosotros que trabajamos como docentes, que los chiquilines las manejan 10.000 veces más, y que nosotros aprendemos un montón de ellos. Entonces estamos como en niveles superiores en la creación de contenidos digitales que están haciendo los propios estudiantes. Y creo que eso sorprendió para bien, y es un aprendizaje tremendo para nosotros. Pero después, por otro lado, también me queda lo que comentaban recién, y es que la presencialidad tiene un montón de cosas buenas, ni que hablar en la parte de química, en la manipulación y en todo lo procedimental, pero desde el intercambio y de la reflexión con los pares, no es lo mismo desde el Zoom que empatizar en un lugar, que apropiarse de un espacio, que sentir identidad con un lugar. Y eso que comentaba Lidia, que uno invade la casa, tanto del docente como de lo de la estudiante, y no tenés un espacio propio en donde vos vas y trabajás con tus compañeros y con tus compañeras. Entonces eso de la presencialidad también está bueno, también es interesante que vuelva, y más en los primeros años de facultad, donde uno empieza a sentir identidad con ese lugar y que se necesita. Y asimismo, UTEC también lo que pasa es que la virtualidad permitió que se conectaran muchas personas del interior de distintos lados, que quizás eso no hubiese sido posible si hubiese estado en lo presencial. Y bueno, quería compartir esa reflexión. Gracias, Paula. Ahí cuando explicabas lo que pensaron junto a los estudiantes, ¿no? Cómo resolver algo que venían haciendo claramente de una forma, y dar la posibilidad de codiseñar, ¿no? Esto que por ahí Mariana Maggio siempre dice, ¿no? Cuando el estudiante se siente protagonista de los productos que generamos en el entorno educativo, hay como un involucrarse y un aprendizaje de los dos lados, porque claramente en cuestiones tecnológicas muchas veces ellos proponen y resuelven mucho mejor que nosotras. Entonces, me parece re interesante lo que compartiste en ese sentido, porque me parece que también nos dejó pensando en eso, tan acostumbrados a un tipo de clase que ya creíamos efectiva, nos desafió a buscar estrategias, y en estas estrategias descubrimos la importancia del codiseño. Yo creo que pasó en muchos casos. ¿Hay algún comentario más? Ahí Silvia tiene la mano levantada. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Leticia y todos los demás. Bueno, muy interesantes todas las presentaciones.
yo voy a moderar la mesa siguiente y entré antes un poco para bichar porque trabajo en educación superior y la verdad que me gustaron mucho y me parece que lo más importante que tienen un poco es esto que decía Leticia del codiseño, que el codiseño no tiene por qué ser necesariamente en esta etapa de virtualidad, sino que pudo ser siempre, de hecho hay casos así, ¿verdad? Y me parece que un desafío importantísimo, perdón, otra cosa antes, que la desigualdad también se pudo ver en los docentes, porque la pandemia nos llegó y nos precipitó a buscar soluciones para dar continuidad a lo que veníamos armando en ese momento, que eran comienzos de año o con las clases recién empezadas. Y bueno, y entonces fue todo como buscar una solución de apuro, que después recién pudimos empezar a reflexionar y a incorporar. Entonces, si bien es cierto que no queremos reproducir errores que nos dábamos cuenta en ese momento, después que eran errores pasados, de prácticas de enseñanza, sobre todo pasadas, también es cierto que no queremos reproducir lo pasado, quizás en ningún aspecto, porque encontramos una realidad nueva ahora. A mí personalmente no me gusta mucho el término post-pandemia, porque me parece que no hay un límite. Sí tenemos una fecha de inicio, pero no de finalización totalmente. Y las generaciones que entraron a la universidad, y ni qué hablar a otros niveles educativos, cuando lleguen después, van a venir sin duda signadas por esa pandemia y por lo que fue el aislamiento y las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Y las desigualdades también las vivimos los docentes, porque nosotros en nuestras casas a veces no teníamos ni siquiera tampoco herramientas adecuadas para poder continuar con nuestra tarea. Entonces un poco lo que quería era eso, ¿no? Reflexionar que en realidad no fue una pandemia que afectó a los estudiantes, afectó al planeta. Y por lo tanto, tengamos el rol que tengamos, nos afectó de alguna manera y también tuvimos que tener condiciones de trabajo que no estaban pensadas para la virtualidad. Y me parece que volver a lo que teníamos ya es imposible. Imposible porque, bueno, justamente con Leticia, gracias a la virtualidad instalada como práctica, hemos podido compartir un montón de cosas que si no ella de repente no podía venir y un montón de encuentros que los hacíamos desde acá por un tema de numérico, de practicidad numérica que acá centralizamos y está en la mayor parte de los servicios universitarios. De esta manera pudimos compartir otras cosas. Entonces ahora creo que hay un desafío instalado que es ver cómo hacemos que los estudiantes, los y las estudiantes, se interesen por la presencialidad. Me parece que ahora el desafío está un poco como invertido ahí, porque sin duda, por un montón de cosas, es excelente la virtualidad, pero ahora, por ejemplo, tenemos la dificultad de que una compañera no pudo participar. Tenemos un apagón, tenemos un problema de conectividad y eso nos inhabilita. Entonces, buscar pros y contras y tratar de encontrar un equilibrio, enamorar un poco de la presencialidad, de las clases presenciales, creo que también es un desafío a instalar, o ya está instalado ahora, y entonces no alcanza con decir, bueno, este servicio decreta que se vuelve a la presencialidad, porque hay cosas que nunca van a poder volver, por suerte, quizás. Bueno, gracias. Gracias a todas por las presentaciones, que la verdad, muy buenas. Sí, comparto. Un gusto y una pena no poder haber contado con la última presentación, que ahí me comentaban que seguramente van a encontrar algún espacio para que Elizabeth también dentro del eje de educación pueda compartir lo que tenía preparado. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, dejamos por aquí también para que haya un espacio frente a la próxima a las próximas presentaciones y Silvia va a estar ahí moderando. Les agradezco a todas, creo que somos todas, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hasta luego, un gusto, Gracias. la verdad. Igualmente. Bien.